Ó, é, Gostaria de começar aqui dando as boas-vindas a todos os participantes, todas e todes, e todes, e todos, para mais essa live, na verdade, uma conversa, né, entre nós, as pessoas, amigos, colegas, interessados e experts, sobre um tema bastante caro para todos nós, que é a questão do acesso a medicamentos. Nesse caso de hoje à tarde, mais especificamente sobre o dolutegravir, né, que tem sido um dos antirretrovirais do tratamento para o HIV mais amplamente usados atualmente e com políticas de acesso bastante diferenciadas tanto no Brasil como em diversos outros países, incluindo a América Latina, e nós avaliamos que é sempre muito importante trazer essa discussão para o público, né, para os colegas, avaliarmos um pouco em que situação estamos com esse medicamento no Brasil, mas também trazendo exemplos dos nossos países, para que a gente encontre alguns caminhos para garantir a sustentabilidade do acesso, né, um acesso mais justo, com preços reduzidos, né, em boa qualidade, e que possam realmente a contribuir na resposta à AIDS e não ameaçá-la por altos custos e coisas assim, né? Sem falar no benefício que o dolutegravir tem significado para a vida de muitas pessoas, né? É um medicamento já para nós não é nada muito novo, mas ele continua aí como primeira opção de tratamento e também agora no Brasil inicia a sua eh, combinação em dose fixa, né? O chamado popularmente Dovato, não sei se no Brasil vai seguir com esse nome, mas como biterapia e trazendo também uma outra perspectiva para tratamento. No Brasil, a gente tem tentado abrir a discussão sobre a pertinência, né, de manter a patente desse medicamento, se não seria mais estratégico licenciá-lo compulsoriamente, quebrar a patente, né? Sabemos que na Argentina o medicamento não está patenteado, na Colômbia, ele é declarado de interesse público, justamente talvez por essa relevância que eu coloquei aqui. Então, para discutir esses temas, nós convidamos, né, além da galera toda que está aqui, convidamos os nossos colegas que fazem parte, né, da Rede LAM, da Rede Latino-Americana por Medicamentos, a Lorena Didiano, que é lá de Buenos Aires, da Fundação REP, e o Francisco Rossi, que é da Organização Infarma de Bogotá, Colômbia, e temos a prata da casa, que é o ouro, né, também, que é o Alain, nosso colega aqui da Bia, que vai falar sobre a situação do dolutegravir no Brasil. Então, eu vou começar, assim, passando só brevemente umas instruções para quem não está entrando agora. O evento nosso tem tradução simultânea para o espanhol e do espanhol para português e inglês. É só vocês verem aí na barra inferior do Zoom, tem um ícone que indica o canal que vocês devem escolher para quem precisar da tradução, tá bom? E então, mais uma vez, muito obrigado aos participantes. Temos colegas aqui muito legais, muitos companheiros, Pedro, Eloan, Francisco, Luciana, Regina, enfim, um mundo de gente muito legal, e a gente espera a ter hoje, nesse momento aqui, um registro sobre a quantas anda o dolutegravir na América Latina. Então, eu passo a palavra para a Lorena de Gianni, que é a nossa primeira palestrante, vamos dizer assim, e a Lorena, como eu falei, é coordenadora da Fundação REP, lá de Buenos Aires, e uma companheira de longa data, e ela vai trazer como a situação do dolutegravir na Argentina. E Lorena, se tu quiseres te apresentar melhor, fica à vontade, tá bom? Então, temos uma média aí de 20 minutos por cada pessoa.
Lorena, está contigo. Sí, estaba hablando, estaba muteada. Bueno, muchas gracias a VIA y a GTPI por esta invitación para poder presentar. Yo he traído una presentación que, bueno, va a traer algunos elementos de la situación de acceso a medicamentos en Argentina, el trabajo que estamos haciendo desde Fundación GEP como parte de Redland, y bueno, y luego algunas consideraciones respecto al dolutegravir, que como saben, bueno, no hay solicitudes, ni está patentado en Argentina, con lo cual no hemos tenido un trabajo específico sobre este medicamento. Acá, ¿no? Para correr, aquí. Bueno, un poco para que veamos cómo está la epidemia del VIH en Argentina, según el último boletín epidemiológico de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, que anualmente publica los datos. 140.000 personas tienen VIH en Argentina, y solo un 85% de estas 140.000 conocen su diagnóstico, con lo cual, bueno, ahí tenemos una brecha que tenemos que trabajar como país. 7 de cada 10 personas se atienden en el subsistema público de salud. Esto da cuentas, nosotros tenemos 3 subsistemas de salud en el país. Uno es el público, el otro de obras sociales, que la tienen aquellos personas que tienen relación de dependencia, y entonces hacen un aporte que es obligatorio por ley a este sistema de obras sociales, y además tenemos las empresas de medicina prepaga. Yo les voy a mostrar datos en las siguientes diapositivas que hemos obtenido del análisis del subsistema público de salud. Entonces, ahí vemos 7 de cada 10 personas se atienden en este subsistema, por eso es tan importante, y por eso es que lo tomamos como, digamos, como elemento para poder trabajar. 65.000 personas se encuentran en tratamiento, que están, digamos, provistos por el Estado Nacional. Bueno, presentarles que ahí está en nuestra página web, www.fg.org, el último informe del observatorio que tenemos, donde analizamos las compras del Ministerio de Salud, es decir, de la Dirección de Respuesta, todo eso que les comentaba. Las compras y el stock de medicamentos, y también, bueno, incorporamos no solamente antirretrovirales, sino que también hacemos foco en la situación de tratamientos de tuberculosis, hepatitis y enfermedades oportunistas. Los objetivos específicos del observatorio es caracterizar la evolución del stock de los medicamentos, examinar la variación del presupuesto de la dirección de VIH, y ver cuál es la inversión en la compra de estos medicamentos que nosotros monitoreamos. Analizar la incidencia de los distintos mecanismos de compra, en esto compra directa o a través de licitación pública, para la adquisición de los medicamentos que observamos. También los niveles y las formas de participación de la industria farmacéutica, ya sea nacional o extranjera, en la venta de medicamentos al Estado. También las fluctuaciones de los precios de los medicamentos. También aquellos medicamentos que están afectados por la propiedad intelectual, dentro de la canasta de medicamentos que monitoreamos. También cruzamos las variables señaladas en los últimos puntos anteriores para conocer, bueno, cómo estas se encuentran asociadas. También estimamos los ahorros, y particularmente los ahorros que se obtienen a partir del mecanismo de oposiciones a patentes que trabajamos desde la Fundación, que después les voy a mostrar los resultados. Y bueno, y también damos conclusiones y recomendaciones para que las políticas públicas puedan mejorar. Aquí tenemos la inversión por tipo de medicamentos. El 80% de los medicamentos que compra la dirección es para tratar el VIH. Tenemos un 15% para la hepatitis C, un 2% para tuberculosis, y el resto, un 3% para enfermedades oportunistas.
Bueno, respecto, como les contaba, por el mecanismo de compra, esto es muy importante porque, bueno, sabemos que la licitación pública es por excelencia el mecanismo que debemos recomendar porque permite la compulsa de precios y la competencia, digamos, los distintos oferentes en esta convocatoria que hace el Estado Nacional. Sin embargo, estamos viendo que la política pública todavía tiene ciertos problemas, porque fíjense ustedes que el 87% de la torta de la compra que hacemos en los medicamentos para esas enfermedades que les nombré antes, el 87% es por compra directa. Es decir, acá, en este caso, se compra directamente del proveedor y no necesariamente porque se trate de un proveedor único. Muchas de estas compras directas tienen que ver porque los medicamentos están bajo patente, pero no todas, digamos, obedecen a esta cuestión. Licitación pública solo un 4%, y lo que hemos incorporado desde el año 2013, no, 2015, fueron las compras a través de la Organización Panamericana de la Salud, y eso, digamos, trajo cierto beneficio en cuanto a precios para las compras que hacemos desde la dirección. Bueno, de las conclusiones que ponía acá, de las contrataciones directas, todavía son muchas. El 86% de lo invertido durante 2022 es para medicamentos de VIH, eso ya lo dije, y bueno, y que la inversión para los medicamentos para tuberculosis, todos se compraron a través de la Organización Panamericana de la Salud y el mecanismo que ofrece. Bueno, la proporción de la inversión por tipo de medicamentos, si podemos observar en antirretrovirales, tenemos mayormente, como observamos en la torta anterior, un 86,1% compramos por compra directa, pero bueno, un poco más de un 5,5% por licitación pública, y 8,3% por la OPS. Sin embargo, para hepatitis C todo fue por compra directa de proveedores mayormente extranjeros. A través de la OPS, como decía, la tuberculosis un 100%, y para oportunistas también un 100% de compra directa. También hicimos esta vez un esfuerzo de ver, bueno, cuál es el componente, digamos, de los medicamentos que compramos, porque los proveedores nacionales deben hacer deben declarar qué componente es nacional y qué componente es importado. Y fíjense que la mayor parte de lo que se fabrica, o sea, de lo fabricado, el 65% es un componente nacional. Sin embargo, seguimos dependiendo, compramos el principio activo en un 35%, y esto, bueno, todavía tiene que mejorar. Aquí, en esta torta, podemos observar a quién le compramos, ¿no? Y fíjense, bueno, en azul estamos viendo un 55,1% que le compramos a Richmond. Richmond es una empresa, una compañía farmacéutica, un laboratorio nacional de Argentina, y bueno, se lleva una gran parte, digamos, de lo que el Ministerio de Salud compra. Y luego tenemos, bueno, Gador, que también es nacional, sin embargo es licenciatario, por ejemplo, de Chile, y comercializa en Argentina medicamentos que están patentados, pero están bajo licencia. Y, uy, se me fue, disculpen, a ver. Ahí estoy. Bueno, hay una gran variedad de proveedores. Lo importante acá es ver que, bueno, un 70, casi 70% lo comercializan laboratorios nacionales. Yo, digamos, de las distintas conclusiones que saca el informe, que les invito a leer de nuestra página web, saqué, para hacer una vinculación con el tema de las patentes, el caso de medicamentos para hepatitis C, que en particular son las combinaciones de glecaprevir y pibentasvir, que provee AbbVie,
y de Sofovir y Patasvir que provee Schiller a través de Gador, ¿no? Que demandó una inversión cercana a $3.700.000, lo cual es muchísimo, para solamente 252.000 dosis de esta medicación, lo cual esto nos llama bueno, a tener que trabajar desde la Fundación para contribuir a la reducción de precio. Y la razón por la cual estos medicamentos tienen este precio, o alto precio, es porque, bueno, están bajo patente. Entonces ahí un poco empezar a hablar, yo sé que estamos entre conocidos, pero bueno, no lo sabía y preparé un poco esto de los derechos exclusivos que nos trae el modelo predominante de investigación y desarrollo, que bueno, crean monopolios, aumentan los precios. Bueno, no ha traído genuina innovación, el sistema está basado en lucro, necesitamos un nuevo sistema de innovación, esto lo venimos trabajando, un nuevo sistema, no un sistema alternativo, un nuevo sistema de innovación en tecnologías de salud. Acá, para que veamos un poco, esto es un trabajo que hicimos a nivel internacional, monitoreando un poco la cronología de las solicitudes de patente, por ejemplo, en este caso la bedaquilina. Lo traje para mostrar un poco que, bueno, la primera solicitud de patente que se presentó en 2003, fíjense ustedes que debería terminar en el 2023. Sin embargo, la empresa presentó una serie de sobrevinientes solicitudes de patente, como pueden observar acá en el gráfico, que pueden llegar a generar monopolio hasta el año 2040. Esto para mostrar cómo, digamos, la industria se sigue manejando con respecto de medicamentos que son muy importantes y esenciales en todos nuestros países. El caso del de la Manit también muestra la misma tendencia, la primera solicitud presentada en 2003, sin embargo, miren, hasta el 2039 tenemos distintos pedidos de solicitudes de patente. Y este en particular es el que le mostraba, ¿no?, el problema que tenemos acá en Argentina, el Glecaprevir, que también la empresa, no sé por qué, está muy sensible mi mouse. Bueno, la primera solicitud de Glecaprevir, como así también de Priventasvir, presentadas en 2011, sin embargo, no sé qué pasa con esto, perdonen, pero que llegarían con las sobrevinientes, que también tienen que ver con la combinación o uso de estas drogas. No, disculpen, no sé qué pasa con mi mouse, cada vez que lo toco se corre la diapositiva. Llegaríamos a una protección hasta también el 2039. Entonces, contarles qué estamos haciendo nosotros desde Fundación GEP para contribuir a mejorar el acceso a estas tecnologías que, como vemos, están o bajo monopolio o bajo un monopolio de hecho porque tienen solicitudes pendientes de patentes. Esto es lo que nos trae el sistema. Nosotros venimos haciendo uso del sistema de oposición a patentes, que está en el artículo 24 de la ley 24.481, que es nuestra ley nacional de patentes, y presentamos hasta el momento 22 distintas oposiciones, pre-otorgamiento en todos los casos, y hemos obtenido un ahorro acumulado en 7 años en la compra de medicamentos por, bueno, en cuanto a resultados de las presentaciones de las solicitudes de las oposiciones a las patentes, todas, la mayoría han sido rechazadas, solo tenemos 5 que están pendientes de resolución y una que ha sido otorgada. Es decir, hemos tenido buen desempeño, digamos, porque al rechazarse las patentes de estos medicamentos que hemos trabajado, la tecnología queda en dominio público y en muchos casos, que nos ha llevado este ahorro de 530 millones de dólares, como les digo, en lo acumulado de 7 años, hemos logrado el registro sanitario, el desarrollo que han hecho productores nacionales,
que bueno, luego pueden estar en capacidad de competir en las licitaciones del Ministerio de Salud de la Nación, como les explicaba antes, produciendo una disminución del precio exorbitante que realmente encontramos con respecto a estos medicamentos. Así que bueno, mostrarles un poco lo que tenemos bien monitoreado. Fíjense, desde el 2015 hasta el 2022 venimos monitoreando esta combinación que ya es antigua, pero bueno, todavía se compra y todavía la usamos, que es efavirenz, emtricitabina y tenofovir. Y en la última columna lo que hemos hecho es la sumatoria de el ahorro que hemos incorporado a partir de la compra a la Organización Panamericana de la Salud del Fondo Colaborativo, más de 159 millones de dólares, lo cual es es un número bastante importante para lo que es el presupuesto que tenemos asignado para la dirección. Lo mismo, bueno, monitoreamos el tricitabina tenofovir, que este es un medicamento, sabemos que es una combinación de medicamentos que es muy importante para los tratamientos, que todavía se utiliza en gran medida, pero además también se utiliza para la prevención de la infección de VIH. Así que, digamos, tiene una gran importancia en la política pública. Bueno, también hemos monitoreado a través de los años, a partir de que hicimos la oposición a la solicitud de patente, que fue rechazada, y hemos logrado un ahorro de 350 o más de 353 millones de dólares. Aquí también, para mostrarles, en el caso de un tratamiento para la hepatitis C, sofovir, que todos conocemos, que bueno, la historia nos demostró lo caro que era, ¿no? $1000 una pastilla, y en Argentina, bueno, como en todos lados, se presentaron varias solicitudes de patente, por lo menos 14, nosotros hemos presentado 5 oposiciones para el caso del sofovir, prodroga, compuesto base, intermediarios y combinaciones, y bueno, respecto a este medicamento también hemos logrado reducir a partir de la entrada de productores nacionales. En ese momento tenemos 5 registros sanitarios, incluido también Gilead, pero los demás son de productores nacionales que lanzaron al mercado a partir del rechazo de las solicitudes de patente. Y bueno, hemos logrado un ahorro de más de 20 millones de dólares. Bueno, y ahí, para ir a lo concreto de hoy, bueno, el dolutegravir es un medicamento que, según nos parece, alguien se olvidó, se le pasó el plazo y no presentó entonces la empresa la solicitud de patente en Argentina, lo cual nos benefició mucho, porque como veíamos, en el caso de los otros medicamentos que sí están alcanzados por patente, los precios son todavía mayores. Acá la posibilidad que tuvimos es de fabricarlo localmente. En particular, el dolutegravir está en primera línea de tratamiento y en una combinación también de biterapia, dolutegravir más lamivudina, que es recomendado, ya decía, como primera línea de tratamiento, y que es fabricado a nivel nacional por una empresa local que compite con un buen precio. Les pido disculpas que no he podido traer ni los datos de registro ni los datos de precios de dolutegravir, porque en estos días, cuando yo preparaba la presentación, ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, tuvo un problema en la página web, lo cual es bastante grave para las personas que necesitan los tratamientos, porque bueno, dificultó la trazabilidad y las farmacias están teniendo algunos inconvenientes. Bueno, esto está pronto a ser resuelto, pero bueno, en el caso mío no pude acceder a los datos, así que se los debo. Bueno, y quedo abierta a cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Y muy bien, muy interesante, y felicitaciones por el tiempo, fue justo ahí, tranquilo, muy bueno.
Y entonces yo en la secuencia paso la palabra para Francisco, nuestro compañero de IFARMA de Bogotá, Colombia, que trae sobre la situación del dolutegravir en Colombia. Francisco, está contigo la palabra. ¿Estás por allá? Estoy por acá. Sí, ya, entonces. Dale. Mira, ¿qué pasa? Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto volver a estar en este grupo. Ya había tenido oportunidad hace un par de semanas de encontrarme con Lorena y con José María. Y estoy de regreso a la sociedad civil después de unos meses en el gobierno bastante duros. ¿Ahí se oye bien? ¿Estamos viendo bien? Muy bien. Lo que les voy a contar, bueno, yo quiero empezar con, ¿cómo se dice eso? Como con una manifestación de conflicto de interés, porque sigo creyendo que el sello de Red Lam en estas discusiones internacionales es que desde Red Lam empezamos ya hace 10 años, un poco más, un poco menos, una postura en la cual hemos trabajado mucho y vamos a seguir trabajando mucho en la defensa de las flexibilidades. Pero para repetir unas palabras de Lorena, ya nos cansamos de estar dándole en alguna medida un cierto respaldo institucional a las patentes y queremos dejar perfectamente claro que odiamos a las patentes para medicamentos y que la razón de ser de nuestro trabajo es que se acaben las patentes para medicamentos. Y traigo aquí la declaración que hicimos hace ya varios años, el fin de la segunda esclavitud, en la que, entre otras cosas, decimos que o empezamos diciendo, que en los certificados de defunción de las personas que mueren por falta de acceso a medicamentos debería escribirse que la culpa de la muerte fueron las patentes farmacéuticas. Y eso me permite traer a colación la frase con la que empezamos estas discusiones, que fue de un buen amigo nuestro, Luis Guillermo Restrepo, que hoy está trabajando en el INVIMA, y en la que hacíamos una comparación con la historia y con las dimensiones económicas que tienen las patentes y que tuvo en su época, y algo de eso tenemos mucho de herencia, la esclavitud en el marco de relaciones que nuestros países han tenido a propósito de haber sido colonias y de seguirlo siendo en alguna medida. Esta era una nota introductoria y yo por eso sigo conservando el logo del Red Lam con su notica que dice el fin de la segunda esclavitud. También para recordar que esta postura tomó alguna fuerza en la última reunión global de los activistas del acceso a los medicamentos, en la que se firmó una declaración que no hemos hecho suficiente divulgación, pero que esperamos hacerla en el futuro, en la reunión en Estambul, en la que palabra más, palabra menos, llegamos más o menos al mismo acuerdo. No queremos más patentes, no encontramos que se justifiquen y el objetivo final de nuestro trabajo como activistas en acceso a medicamentos es que se acaben las patentes. Nos quedarán otras cosas por hacer, pero por lo pronto esa es una tarea. Y como hoy nos encontramos para hablar de una de las flexibilidades con un producto específico, les voy a contar pues, algunos de los elementos que llevaron al Ministerio de Salud de Colombia a expedir esta resolución, la 881 del 2 de junio del 2023,
para iniciar de oficio el procedimiento administrativo de declaratoria de existencia de razones de interés público para someter las patentes de los medicamentos que contengan dolutegravir a licencia obligatoria. Esto tiene un debate legal, un debate jurídico, un debate que se refiere a la situación jurídica de Colombia, a la que le voy a dedicar un par de minutos, pero le llamo la atención sobre la forma en que se inicia la resolución. Se inicia de oficio un procedimiento administrativo para una declaración de interés público. ¿Por qué dolutegravir? ¿Por qué dolutegravir en Colombia? La razón más importante por la cual se hace este inicio del proceso de declarar de interés público es porque tiene patentes. Tiene 4 patentes. Los productos que tengan dolutegravir están sometidos a 4 patentes. Y el hecho de que tenga patentes, las patentes existen para que los productos, esta es una reflexión que también hicimos en Estambul y que la hicimos mucho a propósito de la pandemia. Las patentes existen para que los productos tengan o sean escasos, para generar escasez artificial, escasez que permite que se puedan vender a cualquier precio, justamente porque la gente está dispuesta a pagar más por lo que es escaso. Y generar escasez en productos que tienen que ver con el derecho a la salud y con el derecho a la vida, como pasó con las vacunas o como pasa con los antirretrovirales, significa un problema ético y un problema, digamos que, de contradicción con los derechos humanos, que nos parece que vale la pena seguir explorando y que vale la pena seguir argumentando. En el caso del dolutegravir, el Medicines Patent Pool firmó un acuerdo con el laboratorio, con BIF, para otorgar licencias voluntarias a los países de ingresos bajos. Y, por supuesto, los países de ingreso medio alto como Colombia y como varios otros de nuestra región, con muy poquitas excepciones, no tienen el beneficio de esta licencia voluntaria, con una excepción. Colombia sí está en la lista de los países beneficiados por la licencia voluntaria para producto pediátrico que apenas está empezándose a utilizar en Colombia, pero para el uso en adultos no estamos cobijados y estamos sometidos al precio determinado por las patentes. La segunda razón por la cual el dolutegravir es objeto de esta licencia obligatoria, de esta declaración de interés público, y está en el texto de la resolución, es una resolución muy juiciosamente elaborada, es porque el VIH y SIDA sigue siendo un problema muy serio de salud pública en el mundo. Fue la primera pandemia y los problemas que tuvimos con esa pandemia las repetimos con la última que hemos tenido, bueno, sí, con el COVID-19. Pero, como dijo la directora de ONU-SIDA en plena pandemia, no habríamos tenido por qué repetir los errores que se cometieron con el VIH y SIDA en el siglo pasado, a finales del siglo pasado y en lo que va de este siglo, con el COVID-19. Y lo repetimos, someter las vacunas, como lo hicimos con antirretrovirales, a un régimen de protección de propiedad intelectual que generó los problemas de acceso y de desigualdad global absolutamente imperdonables, que no se nos pueden olvidar. Una tercera razón es porque este producto realmente, en opinión de la ciencia y en opinión particularmente de los pacientes y en opinión de los programas, es que sí significa un avance
importante en el manejo terapéutico. La OMS lo está recomendando, en Colombia ingresó a las guías de práctica clínica y las ventajas del dolutegravir y de los inhibidores de integrasa son indiscutibles. La razón más importante en Colombia para que el dolutegravir ingrese a esta discusión de la declaración de interés público es que empezó a utilizarse en población migrante, y aquí sí me quiero demorar un par de minutos, pues porque para los colombianos es clarísimo que si uno toma un bus de servicio público, en ese bus de servicio público 2 o 3 personas por recorrido de servicio público van a pedir una ayuda para poder pagar una pieza y poder pagar una comida. Y esto sucede en cada viaje todos los días, y esto sucede en todas las ciudades. Colombia tiene probablemente 2 millones de venezolanos que han venido a raíz de la situación que está viviendo ese país, y en una proporción importante de esta población migrante hay personas con VIH. AHF, AIDS Healthcare Foundation, una ONG que presta servicios en VIH, se apersonó en alguna medida de lo que el Estado colombiano no fue capaz de hacer y no tenía capacidad de respuesta y sobre todo rapidez de respuesta desde el punto de vista legal, y AHF logró hacer una gestión con el gobierno de Brasil, en el que intervino en buena medida el Ministerio de Salud de Brasil, para obtener una donación de dolutegravir de laboratorio innovador con el cual se ha atendido a la población migrante. Esa donación se está acabando y el riesgo que tenemos es que esta población migrante no tenga acceso a tratamientos que ya se iniciaron, y que la discusión para escoger el dolutegravir fue compleja porque era un medicamento muy caro. Esto se resolvió con el hecho de que fuera donado, pero no tenía sostenibilidad de largo plazo. Y el dolutegravir, las ventajas terapéuticas que tiene, menos efectos secundarios, fácil manejo, mejor adherencia y menor frecuencia de resistencia, hacía que para población migrante fuera el tratamiento de elección, y lo sigue siendo. En este contexto, el Fondo Global decidió otorgarle a Colombia, no a Venezuela, un grant para otorgar tratamiento a la población migrante. Es un grant a Colombia para atender población migrante de Venezuela. Aquí ustedes se hacen cargo de toda la política que hay detrás de toda esta historia. Y esta, por primera vez para Colombia, que es un país de ingreso medio alto, este grant del Fondo Global se va a poder usar para comprar medicamentos. Y el medicamento de más peso en el presupuesto que se ha hecho para este grant del Fondo Global es dolutegravir. El Fondo Global, que tradicionalmente ha sido muy juicioso en defender los derechos de propiedad intelectual, en este caso tomó una postura diferente. Esto lo quiero subrayar y se los quiero contar con detalle, y esto tiene varios nombres propios dentro del Fondo Global. Felizmente en el mundo entero y en todas partes terminan apareciendo las personas que forman parte de todo este movimiento. El Fondo Global decidió que no piensa autorizar que se pague dolutegravir original para la población migrante. O el país resuelve el problema o ese dinero no se puede utilizar para dolutegravir. Digamos que esta fue una negociación, digamos que no ha sido un condicionamiento explícito, pero de fondo esa ha sido la postura del Fondo Global. Lo que hacía también
que el gobierno tuviera que tomar una decisión para resolver este problema del Fondo Global. Porque lo que ustedes ven allí es que el precio de un tratamiento para un mes es de $100 versus menos de $3, 36 veces la diferencia. Sin embargo, la discusión que el ministerio tuvo en muy buena medida es que, por supuesto, había que resolver el problema del Fondo Global y hubiera podido resolverse de distintas maneras, incluyendo la licencia obligatoria. Pero que el Ministerio de Salud, el gobierno de Colombia necesita resolver el problema para la población colombiana, no solamente para la población migrante de Venezuela. Y en Colombia, por razón del precio, muchos pacientes no estaban recibiendo dolutegravir porque el sistema de salud de Colombia es sensible a los precios de los medicamentos, aunque se diga que todos están incluidos en el sistema. Y esto va a funcionar en un mecanismo de compra centralizada. En fin. Una nota que aparece en el texto de la resolución es que la prevalencia de VIH en migrantes venezolanos es casi el doble de la prevalencia de la población colombiana. Aquí hubo una discusión bien interesante y bien compleja, pues porque los economistas, los políticos y los aseguradores y algunos otros decían que Colombia no tenía por qué responsabilizarse, y no el Ministerio de Salud, de la situación de VIH de la población migrante, que ese era un problema ajeno y que el sistema de salud de Colombia no tenía los recursos para asumir esa responsabilidad. Y y esto fue una discusión explícita y profunda y compleja. Felizmente hay que decir que triunfó en Colombia la sensatez y con un argumento que fue muy difícil de rebatir, y es que la posibilidad de adquirir la infección no depende de que uno sea migrante o de que uno sea colombiano o de que de este tipo de discusiones o económicas o políticas o financieras, y que, por supuesto, el riesgo era común para todos y que la población migrante de Venezuela era una responsabilidad también de Colombia. Y a mí se me estaba olvidando hacer una reflexión que no se me puede pasar ya que me acordé. La discusión de los bloqueos económicos, que es una discusión que no hemos querido hacer ni en Colombia ni en el mundo entero, no la hicimos con Cuba con la pandemia y no la estamos haciendo con la situación de Venezuela. Es una situación de derechos humanos que hay que seguir denunciando y que hay que seguir subrayando. En el siglo XV, XVI, los estados europeos decidieron que someter a sitio y a hambre y a suprimir el suministro de agua a una ciudad que se había sitiado para sacar el gobierno, eso era inaceptable, y que los estados europeos se comprometían a no volver a aceptar los sitios, que no, es el equivalente hoy a los bloqueos. El bloqueo de Cuba o el bloqueo de Venezuela existen para que la población aguante hambre, para que saque al gobierno que tiene. Ese es el sentido y que aguante enfermedad. Eso es lo que está pasando. Esa es una de las razones de la migración y esa es una de las razones por las cuales asumimos una responsabilidad política. Pero la responsabilidad de derechos humanos, que esto significa internacionalmente, no la podemos dejar pasar por alto. Muy bien. ¿Por qué declaración de interés público? Aquí tomo la frase de oficio. Colombia, por supuesto, es parte del ADPIC, suscribimos ADPIC, y para Colombia y para la comunidad andina, para Colombia, Perú, Bolivia, antes Venezuela, y ¿quién me falta?
Ecuador, por supuesto. Rige un sistema supranacional de manejo de la propiedad intelectual y de algunos otros temas arancelarios y de comercio internacional. Y la decisión de la Comunidad Andina de Naciones 486 es la que para todos los países rige el manejo de la propiedad intelectual. Y en la 486, para una licencia obligatoria, un país debe determinar y debe demostrar, debe generar una demostración y darle a eso un valor jurídico de que hay una situación de emergencia, de extrema urgencia, de seguridad nacional o de interés público. En alguna medida, la discusión que hemos tenido, que tuvimos en el Ministerio de Salud, es que en la CAN, en la Comunidad Andina, no está debidamente tipificada, no está bien estructurada la figura del uso por el gobierno, del uso gubernamental, que tampoco está claramente establecida, claramente, en ADPIC, pero que sí existen. Tanto en la CAN como en ADPIC se hacen menciones del uso por el gobierno, del uso público no comercial, del uso gubernamental. Y al hacer una revisión vimos que en la mayor parte de países del mundo, las licencias obligatorias que se han concedido han sido para uso por el gobierno, han sido para uso en el sector público y se han hecho por distintos mecanismos, en algunos casos con reglamentación específica, en otros con base en la reglamentación general de ADPIC o de la legislación general o de la legislación regional en algunos otros casos. Y analizábamos con mucho la experiencia de lo que pasó en el Ecuador, que es el campeón de las licencias obligatorias 11, 12, y que en el caso del Ecuador, el tipo de licencias obligatorias que se concedieron y la reglamentación que se usó está diseñada para lo que hemos denominado licencias obligatorias de tipo comercial. Un competidor presenta una solicitud para que lo autoricen a producir o a importar un producto al cual le ve un interés, por decirlo de alguna manera, comercial, y encuentra que hay razones por las cuales él podría entrar a formar parte de una estrategia comercial. Y las licencias en Ecuador fueron para que un productor pudiera entrar a licitaciones a venderle al gobierno, pero no para que el gobierno las utilizara. Y aquí lo que queríamos era hacerlo de manera distinta, que el gobierno fuese quien tomara la decisión e hiciera la adquisición. Y encontramos que la legislación que se ha producido en Colombia para el procedimiento de declaración de interés público tiene dos opciones. Una es por solicitud de un tercero, que en el caso de Colombia las hemos presentado desde sociedad civil y no hemos tenido licencias obligatorias, o de oficio, y de oficio es por el gobierno, que es exactamente lo que sucedió con esta solicitud. Muy bien, ahí tienen ustedes la página del Ministerio de Salud en la cual está publicado el proceso de declaratoria de interés público para el dolutegravir y en el cual aparecen todos los documentos que se han producido a propósito de este procedimiento. Y más abajo encuentran ustedes lo que pasó con hepatitis C, que vamos a cumplir 8 años, si no estoy mal, en septiembre, octubre, todavía no tiene un final. Y más abajo está imatinib y las otras solicitudes que han sido presentadas ante el Ministerio de Salud. Esta es una página que, en uso de una decisión de transparencia del Ministerio de Salud de hace unos 8 años, algo así, 10 años, se tomó para mantener de manera pública y transparente toda la información
de estas solicitudes. Se publicó la resolución, ustedes lo veían en la anterior diapositiva, en la anterior copia de la página del ministerio, y se otorgaba un plazo para que quienes quisieran formar parte del proceso presentaran comunicaciones ante el ministerio. Se recibieron 31 comunicaciones de distintos orígenes, unas personales, unas de grupo, unas más grandes, unas más pequeñas. Esas comunicaciones fueron publicadas por el Ministerio de Salud en un documento grande que me guardé, me di el gusto de poder mostrarles, que tiene 1452 páginas, las contribuciones que se han hecho. Tocó leerlas todas y les voy a contar rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo, ¿en qué consiste? 2 laboratorios dijeron, si ustedes declaran de interés público, estamos dispuestos a ofrecer el producto. Aurobindo, uno de la India, que ya lo tiene disponible, y Blamber, no sé si les suene a mis amigos brasileiros. Blamber es un laboratorio brasileiro que está ofreciéndole a Colombia dolutegravir genérico si Colombia decide declarar de interés público. Estas fueron las 2 que llegaron, y recibimos dentro de las 31 varias posturas de académicos, varias posturas o varias contribuciones políticas, sobre todo de los gremios, y varias posturas que tienen un sesgo más jurídico, de oficinas de abogados a favor de la solicitud, y de muchas oficinas de abogados que trabajan para las multinacionales en contra de la solicitud. La mayoría, pues cuando uno las agrupa, son en contra. Y todas ellas solicitan al ministerio que declare que no hay razones de interés público, que no se cumplen los criterios, que no se cumplen los requisitos, y que no haya, en consecuencia, licencia obligatoria para uso público no comercial. Hay comunicaciones en contra de pacientes, de asociaciones de pacientes, y el argumento con el cual sobre todo las organizaciones de pacientes se manifiestan en contra es que no tienen certeza de la calidad del producto genérico, cosa que, a pesar de que nosotros en RedLab y en muchos escenarios hemos considerado que esta discusión ya se había superado, no se ha superado. También hay organizaciones de pacientes que dicen con franqueza que han mantenido relación con el laboratorio titular y con GSK, y que esa relación hace que tengan un conflicto de interés y prefieren abstenerse de apoyar o manifestarse en contra. Por supuesto, FIFARMA, AFIDRO, que es la gremiación de los laboratorios multinacionales, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, la Alianza de la Propiedad Intelectual, la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual, etcétera, etcétera. Todos ellos hacen unos documentos largos hablando de que las licencias voluntarias eran la solución suficiente, que la licencia obligatoria no debería ser. Y uno de los argumentos en los que también insisten mucho es que el único mecanismo mediante el cual hay suficientes recursos para hacer innovaciones como el dolutegravir es que tengamos patentes y que podamos tener precios altos, defendiendo el modelo de innovación. Y bueno, firmas de abogados que para los colombianos son bastante conocidas: Carlos Solarte, Cavalieri Abogados, Robledo, quien fuera superintendente nacional de Industria y Comercio, es decir, jefe de la oficina de patentes y que ahora tiene una oficina de abogados, también manda un escrito, todos ellos diciendo que no se cumplen los requisitos, que esto va a afectar
las relaciones comerciales, que esto va en contra de los tratados de inversión, que no facilita la innovación, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros nos ha llamado mucho la atención y lo quise resaltar mucho, que en toda la argumentación en contra no se hace mención a que tuvimos una pandemia. Todo el mundo pareciera decir, tuvimos una pandemia y ahora lo que tenemos que hacer es regresar a las cosas como estaban antes de la pandemia. En la pandemia no se habló nada de patentes, nunca se discutió el modelo de innovación, no tuvimos una crisis, no tuvimos un problema de acceso a vacunas, nada. Aquí hay un producto muy bueno que tiene una patente porque la innovación es costosa y que hay que respetar los acuerdos y hay que volver a la normalidad. Y además insisten en un argumento que es materia de un debate bien interesante desde el punto de vista de política de precios y desde el punto de vista jurídico. Este producto tiene un precio regulado. El argumento que ellos dan es que, puesto que tiene precio regulado, el Estado ya ha encontrado que este es el precio apropiado para Colombia. Esa es una mentira, porque el precio está regulado de acuerdo a los precios internacionales del producto patentado. Es decir, no estamos pagando en Colombia más caro que lo que paga Estados Unidos o Alemania, pero Colombia necesita un precio de país en desarrollo. Por eso nunca me cansaré de poner esta diapositiva para que no se nos olvide que durante la pandemia buena parte de los problemas que tuvimos tenían que ver con la existencia de patentes que fueron las que marcaron el acceso desigual a las vacunas, como está pasando con el acceso desigual a los antirretrovirales 30 y tantos años después de esta pandemia del VIH. A favor tuvimos una carta firmada por más de 100 personas y organizaciones que tuvo el liderazgo de Public Citizen y de otras organizaciones muy, pues no esperábamos menos, pero nos dio mucho gusto. Bueno, ahí en alguna medida también participamos. Otra carta muy fuerte a propósito de el trabajo con migrantes por AIDS Healthcare Foundation. Y otras muy significativas y muy bien hechas por ONUCIDA, por OPS, por el South Center, y hace una semana estuvo la directora de ONUCIDA en Colombia dándole un respaldo muy fuerte a esta solicitud a propósito de una invitación de la vicepresidenta de Colombia. Por supuesto, muchas organizaciones de pacientes, la mesa de ONGs y varios juristas y, por supuesto, el gremio de los productores nacionales. Y bueno, tenía muchas más cosas para contar, pero creo que ya me pasé del tiempo, poquito, pero me pasé. Esa es una buena costumbre. Yo nunca he terminado una intervención dentro del tiempo, pero me gusta mucho terminar con esta diapositiva porque una licencia obligatoria en Colombia es algo que políticamente para nosotros tendría el significado de coger el sol con las manos. Y bueno, les termino contando que la semana anterior se llevó a cabo la primera reunión del comité que tiene que decidir qué vamos a hacer con esta solicitud, con esta decisión del ministerio. Y esperamos que en las próximas 2 o 3 semanas se esté tomando ya, se reúne el comité, se haga una recomendación y el ministro de Salud esté tomando una decisión que esperamos que sea positiva. Sabemos que hay muchas presiones, sabemos que esas presiones van a empeorar con la debilidad que en este momento está enfrentando el gobierno de Colombia por razones que todos ustedes conocen. Esperamos que eso no termine mal y que tengamos licencia obligatoria por primera vez en Colombia este año. Ahí termino. Muchas gracias, Francisco. Realmente muy instigante tu presentación y es un estímulo para nosotros saber que en otros países, como en Argentina y Colombia, están
en la lucha por un acceso más justo y combatiendo toda la injusticia del sistema de patente. Y sabemos, sí, cuenta con nuestro apoyo y solidaridad, que las presiones son muchas en general para que se adopten las flexibilidades, aunque ya están acordadas en un acuerdo internacional firmado por todos, pero sabemos la dificultad que es, donde, claro, siempre los intereses políticos, económicos se sobreponen a los intereses de la salud. Entonces, esa es la realidad. Todavía no conseguimos cambiar eso a pesar de todo nuestro esfuerzo. Pero bueno, yo veo que hay comentarios, espero que ya en el chat, y espero que ustedes las guarden. Yo voy a pasar ya la palabra para Alan y nuestro compañero aquí de ABIA y GTPI, para que traiga su contribución sobre la situación en Brasil. Bueno, muchas gracias, Alan. Bueno, me doy cuenta que estoy hablando en español, perdão. É isso aí. Alan, vai lá, tá contigo. Boa tarde, pessoal. Vou só tentar compartilhar aqui a minha tela. Enquanto isso, vocês puderem me avisar se estão me ouvindo bem, vendo bem. Sim, sim. E a apresentação, Very, tá boa? Tá. Ótimo. Enfim, boa tarde. Como o Very falou, meu nome é Alan, faço parte aqui da ABIA e do GTPI. E, como não poderia deixar de ser, eu preciso registrar, né, a grande responsabilidade e a honra que está nessa mesa e nesse grupo de pessoas aqui, né, quando eu olho as pessoas que estão presentes e está nessa mesa com o Francisco e também com a Lorena, com o Very. Para mim é uma grande responsabilidade e uma grande honra. Espero estar à altura de compartilhar algumas coisas interessantes com vocês, ainda mais sobre esse tema tão complexo e importante para todos nós, né? Que diz respeito a uma história longa de lutas que todos nós conhecemos bem. Primeiro, como de praxe, e não só de maneira protocolar, mas também para a gente dizer de maneira muito clara de onde a gente fala e qual é o nosso posicionamento político. Eu falo, como eu já disse, da ABIA, do GTPI, e o GTPI é um grupo de 20 organizações que é coordenado pela ABIA, que faz parte da REBRIP, da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, e como vocês podem ver aqui nesse slide, nós temos aí algumas redes que nós fazemos parte, e quando a gente fala aqui, a gente está falando de uma história que diz respeito a toda a sociedade civil brasileira e também a solidariedade internacional. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Primeiro, o objeto, né, já vou pular direto para o tema dessa conversa, que é justamente alguns fatos relacionados ao dolutegravir. A gente poderia conversar só sobre o dolutegravir aqui e a importância dele e as características próprias que esse medicamento tem, mas eu decidi selecionar algumas coisas que vão ser relevantes para a nossa conversa aqui hoje. Então, aqui nesse slide, eu trago para vocês o fato de que esse medicamento foi aprovado nos Estados Unidos em 2013 e foi aprovado na Europa em 2014. Ele foi recomendado pela OMS como tratamento de primeira e segunda linha para todas as populações. Ele foi incorporado ao SUS em 2016 e passou a ser distribuído a partir de 2017 aqui no Brasil. E hoje ele é o medicamento mais utilizado pelas pessoas que vivem com HIV e AIDS no Brasil, sendo utilizado por mais de 460 mil pessoas. Então, esse é o volume de pessoas que a gente está falando aqui hoje, o número de vidas que dependem diretamente do acesso a esse medicamento hoje no Brasil, para a gente ter um pouco da dimensão da importância disso. E também para a gente dar os nomes aos bois, quem hoje é titular da patente no Brasil é a VIV, né? E isso é importante saber quem é que está por trás dessa história toda, ainda mais quando a gente vê essa oposição toda que o Francisco trouxe para a gente da Colômbia, e a pressão que essas empresas transnacionais elas exercem nos nossos países aqui no sul global, e a Shionogi, que também é uma outra empresa transnacional que compartilha uma patente desse medicamento no Brasil.
E aí, hoje, a ideia aqui, né, nesse bate-papo, seria mais ou menos a gente tentar passar por uma espécie de linha do tempo. Se eu for bem sucedido, eu vou tentar passar rápido pelos fatos que eu julguei importante trazer para vocês e passar mais ou menos para o que a gente está debatendo agora no nosso país. E uma coisa que eu queria deixar bem clara, e espero que fique ainda mais claro no final dessa apresentação, é que a história do dolutegravir no Brasil é uma história de luta e de muita luta da sociedade civil. Isso precisa ficar muito explícito e precisa permear todos os momentos da nossa conversa. Aqui eu posso já passar rapidamente, porque o Francisco trouxe essa perspectiva já na apresentação dele, mas é importante marcar que em 2014 houve um movimento de licenciamento voluntário desse medicamento e, como sempre, o Brasil foi excluído desse acordo e, na prática, significa que ele foi impedido de adquirir a versão genérica e extremamente mais barata desse medicamento na época. Em 2015, a gente aqui no Brasil já começou uma intensa luta para poder fazer com que esse medicamento fosse incorporado ao SUS. E aí, como vocês podem imaginar, licença voluntária excluindo o Brasil, existindo ali a intenção da empresa de patentear esse medicamento no nosso país, o que a gente ouvia mais era: isso é uma loucura, esse medicamento é muito caro, isso não é para o Brasil, criando duas camadas de tratamento de AIDS no mundo, uma camada de primeiro mundo e uma camada no sul global, que não tinha direito a acessar esses medicamentos. Então, lá em 2015, a gente começa uma luta intensa, né, capitaneada por várias organizações aqui do sociedade civil, que o GTPI é muito inserido nesse debate, dizendo que nós tínhamos direito do melhor tratamento que existia para HIV/AIDS, e essa luta ocorreu em 2015. Em 2016, nós tivemos aí um resultado dessa luta, né? Não foi nenhuma concessão de nenhum governo de ocasião, foi o resultado de uma luta da sociedade civil, em que nós tivemos a incorporação desse medicamento, como eu disse lá atrás, e esse medicamento passou a ser distribuído logo em 2017, no ano seguinte, pelo SUS. Só que, como vocês podem imaginar, a luta só estava bem no início. Logo em seguida, nós já tivemos que lidar com o fato de que a empresa tinha vários pedidos de patente depositados relacionados a esse medicamento no Brasil. E aí, em 2017, em 2019, o GTPI, por meio da ABIA, protocola oposição a esses pedidos de patente. A gente consegue até ter um parecer negativo do INPI ali numa situação intermediária contra a concessão da patente desse medicamento. Então foi uma luta aí, já foi uma luta para incorporar esse medicamento, depois uma luta para a gente fazer com que ele não fosse ser patenteado no final das contas. Em 2018, e isso aqui é um ponto importante para a gente não se perder lá no futuro, né, onde a gente se encontra hoje, que é em 2018, no meio desse debate sobre a propriedade intelectual, no meio desse debate no âmbito do INPI, a gente tem a proposta de uma parceria para o desenvolvimento produtivo em 2017 e a aprovação dessa parceria em 2018, que tem justamente como objeto a versão genérica do dolutegravir, que, como a gente viu na apresentação do Francisco, teve repercussões até mesmo nesse processo que está ocorrendo na Colômbia. Então, é interessante ver como essas histórias vão se entrelaçando. E aí, as partes envolvidas, né, nessa parceria seriam LAFEP, que é um laboratório público fundamental, que fica no Pernambuco, e que tem uma participação muito importante na história da luta contra o HIV no Brasil, e a Blanver, que foi mencionada pelo Francisco, que seria a parceira privada, nessa parceria público-privada de desenvolvimento produtivo na época. E aí, essa parceria, vale a pena passar um pouquinho para o futuro, só para a gente ter a dimensão da importância dela, chegou, inclusive, a fornecer o dolutegravir para o Ministério da Saúde. Isso foi no final de 2021, o contrato foi celebrado, e aí alguém pode até se perguntar assim, muitos de vocês já sabem um spoiler da história, que na verdade essa patente vai ser concedida, apesar de toda a luta do GTPI, apesar do parecer negativo do INPI, essa patente vai vir a ser concedida, mas esse contrato, ele foi celebrado após a concessão da patente, e aqui começa a ficar um pouco complexa a história, mas é muito importante que a gente entenda isso, mas num período em que a vigência
de uma liminar judicial suspendia o ato de concessão dessa patente. Então, no momento de celebração desse contrato com o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde pôde adquirir a versão genérica desse medicamento, havia apenas uma expectativa de direito sobre essa patente no Brasil, e nessa ocasião o contrato previa a aquisição de quase 80 milhões de comprimidos de dolutegravir. Em 2020, a gente tem uma aliança estratégica, que, como vocês podem ver, eu fiz questão de colocar entre aspas a estratégica, e por motivos que vocês vão entender daqui a pouco, mas que foi firmada entre a Fiocruz, a GSK, a Vive, a Shionogi, todo esse conglomerado transnacional, que justamente prometia entregar uma versão genérica do dolutegravir, né? Primeiro, não vou passar muitas informações, mesmo que vocês me perguntem a respeito dessa aliança, por uma simples razão, porque tem muito pouca transparência a respeito disso. Nós fizemos sucessivos pedidos de acesso à informação e eles foram reiteradamente negados pela Fiocruz, e quando a gente conseguiu alguma informação, elas eram completamente genéricas e coisas que já tinham sido divulgadas na imprensa, então a gente não tem muitas informações desse contrato que é extremamente importante para a história que a gente está contando aqui, mas é uma lacuna que eu preciso deixar bem claro para vocês. O acordo foi celebrado em 2020, antes da concessão da patente, pouco tempo antes, mas antes. As partes envolvidas já comentei. O objeto de transferência de tecnologia e fornecimento dos medicamentos dolutegravir, lamivudina e o dolutegravir combinado com lamivudina. A previsão para a conclusão de transferência de tecnologia 2025. O registro da versão genérica dessa parceria foi feito em 5 de outubro de 2020. E também, lá nessa época em que o Ministério da Saúde adquiriu a versão genérica da PDP, né, da Parceria para Desenvolvimento Produtivo, a gente também teve um montante adquirido, que deveria ter sido 50%, mas foi um pouco menos do quantitativo, foi adquirido dessa Parceria para o Desenvolvimento Produtivo, por essa aliança estratégica, em 2022, e a gente precisa fazer uma anotação de que essa aliança estratégica teve, inclusive, problemas com o cumprimento do cronograma de fornecimento, de acordo com informações prestadas pelo próprio Ministério da Saúde, por questões relacionadas à capacidade produtiva. E aí, a gente tem aqui, claro, né, como um resumo dessa história toda, a falta de articulação entre políticas públicas, porque nós já tínhamos uma PDP e agora nós temos uma nova parceria, só que agora com a titular da patente. Por que razão? Por que nós... seria por causa da patente que estava vigente, embora contestada, mas a PDP é uma política pública do Estado brasileiro, a Aliança Estratégica é uma política pública do Estado brasileiro, assim como o licenciamento compulsório é uma política pública do Estado brasileiro. Então, por que a gente não discute como que essas políticas poderiam estar melhor coordenadas? Mas isso, como eu disse, está em aberto e precisa ser discutido para ontem. Em 2020, né, vem a má notícia, a gente teve uma concessão ilegal e inconstitucional, isso precisa ficar muito claro, dessa patente relacionada ao dolutegravir, uma patente específica, de outros pedidos de patente que ainda estão em andamento. Nós tivemos essa patente específica concedida, que é a única concedida até o momento, e a expiração dela é prevista para 2026, mas eu fiz questão de ressaltar aqui que se ela não for declarada nula antes, ninguém aqui quer esperar 2026 para ver essa patente expirar. A gente vai ver ela expirar antes e vocês vão ver que a gente tem, sim, muita chance de ver isso acontecer. Porque, como a gente já viu, isso é muito importante para a saúde pública no Brasil. Nós tivemos a mudança brusca do INPI na concessão dessa patente. Ela não cumpre os requisitos básicos de patenteabilidade, e muito, muito importante, ela não contou com a anuência prévia material da Anvisa. Alguns que estão mais por dentro desse debate podem dizer, mas a anuência prévia da Anvisa não acabou? Acabou. Foi tristemente retirada da nossa lei, mas na época ela estava lá e não foi cumprida. Então, essa patente ela deveria ser nula porque a Anvisa não anuiu materialmente com a sua concessão. E isso é história para outra live inteira. Mas, enfim, a luta não parou aí. Depois que a gente perde, né, esse processo de oposição ao pedido de patente, e o INPI contraria os nossos argumentos, contraria o seu próprio posicionamento e concede essa patente,
nós, da sociedade civil, intensamente nos comprometemos a combater a patente que já foi concedida através de um processo administrativo de nulidade que foi requerido pelo próprio GTPI, pela BIA, assim que a patente foi concedida, utilizando esses argumentos que eu acabei de mencionar. E esse ano, em 31 de janeiro, a gente teve mais uma batalha que a gente perdeu, que foi o INPI decidindo que essa patente era sim válida e não era para ser nula. Então, negado o provimento do nosso pedido. E aí, aqui também uma nota lateral. Em 2021, nós tivemos, muitos de vocês ficaram por dentro desse debate, também é uma outra conversa extremamente longa, se a gente for entrar nela, que foi a ADI 5529, que discutiu a extensão inconstitucional das patentes no Brasil. E o que a gente precisa ter em mente aqui é, basicamente, que, apesar de toda a complexidade desse assunto, mais de 4.000 patentes relacionadas à área da saúde foram extintas, imediatamente extintas, ou tiveram a sua redução do prazo. Isso é muito importante. E, entre essas patentes, nós tivemos a patente do dolutegravir, que se 2026 já é terrível, antes era pior ainda. Graças à ADI 5529, em boa parte da atuação da sociedade civil nessa ação, nós tivemos uma redução de mais de 4 anos na vigência da patente do dolutegravir. E aí, em 2021, depois da patente concedida, aqui eu vou passar rapidamente, porque também é muito complexo, mas é importante a gente ter em mente, as titulares da patente fizeram o que se esperava delas e entraram na justiça contra a PDP. Disseram, veja bem, nós temos aqui a patente e nós queremos que a PDP pare de funcionar, pare de fornecer o dolutegravir para o Ministério da Saúde. Se nós temos 50% do mercado, nós queremos 100% do mercado, mesmo com problemas que foram objetivamente demonstrados de abastecimento, de capacidade produtiva. Eles queriam 100% do mercado e eles entraram com essa ação, que inicialmente estava em segredo de justiça em São Paulo, e agora está em trânsito para o Rio de Janeiro, para a Vara Federal, por causa do interesse da União. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, esse processo está em andamento ainda, ele quer a interrupção das atividades da PDP, mas, para a nossa conversa aqui hoje, é bom ter em mente que, por enquanto, esse processo não é obstáculo nenhum para o funcionamento da PDP. Está lá como uma grande ameaça, está lá como uma insegurança, como uma incerteza que nós não gostaríamos de ter, mas hoje ele não significa nada, não é um obstáculo para o funcionamento da PDP. E em 2022, no ano seguinte, logo no início do ano, nós tivemos o outro caminho inverso, que foi uma ação judicial de nulidade dessa patente. Então, se o processo administrativo foi mal sucedido, iniciou-se um processo no âmbito judicial, justamente movido pela Blanver, que é parte da PDP que a gente conversou lá atrás, contra a Vivia, Shionogi e o INPI em relação à validade dessa patente, e que também está em andamento, né? Também seria um assunto muito complexo, não quero entrar aqui em detalhes com vocês, mas é um processo cheio de idas e vindas, e nós também estamos atuando como amicus curiae nesse processo, né? Como amigo da corte, mas o que a gente precisa tirar desse processo para a nossa conversa aqui hoje é, basicamente, a patente continua válida, apesar de idas e vindas, e produzindo efeitos. Então, tem um processo judicial acontecendo contra essa patente, dizendo que ela é obviamente nula, mas hoje, no momento que a gente está conversando, ela é válida e está produzindo efeitos. E por isso, e aqui começa o assunto a ficar mais concreto, o Ministério da Saúde se recusa a adquirir medicamentos da PDP, a versão genérica, e está refém novamente do medicamento produzido pelas empresas originadoras, pela aliança estratégica com a Vive. E aí a nossa luta continuou. Em 2022, em paralelo à nossa atuação judicial como amicus curiae, né, como amigo da corte, nós fizemos uma audiência pública, participamos de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, aí a gente vê o nosso companheiro Felipe no slide, que na época defendeu muito firmemente os riscos de desabastecimento, porque a gente pode convergir aqui que é muito melhor de ter 2 fornecedores do que um, ainda mais quando um dos fornecedores já apresentou dificuldades em cumprir o cronograma de fornecimento. Em 2022, nós tivemos uma recomendação fortíssima do CNS ao INPI, à Justiça Federal do Rio de Janeiro, ao Ministério da Saúde,
inclusive recomendando licenciamento compulsório dessa patente, e ao Tribunal de Contas da União, tudo isso para poder dizer: tomem, autoridades brasileiras, todas as medidas necessárias para que a gente tenha acesso a esse medicamento. É muito importante que a gente não corra risco de desabastecimento por causa de uma patente que, se fosse 100% concedida da maneira que deveria ser, já não seria justificado. Mas, além disso, uma patente imerecida, fazer com que nós corramos risco com o nosso programa de tratamento de HIV/AIDS, corra risco, é inadmissível, e o CNS foi fundamental com essa recomendação. E aqui eu gostaria de dedicar a principal parte da nossa conversa por uma luta que está acontecendo agora e que a gente precisa, como eu disse, já que essa é uma luta da sociedade civil, do apoio de todas e todos que estão aqui e de todos e todas que vão ouvir isso depois, que é a luta pelo licenciamento compulsório desse medicamento. Aqui estão algumas matérias, vocês podem ver que tudo que eu estou falando está com um link direitinho, depois a gente pensa num jeito de divulgar isso no nosso site, alguma coisa, caso vocês tenham interesse, para acessar esses documentos. Mas o importante não tem novidade aqui. Ninguém inventou a história da licença compulsória agora no Brasil e também não inventou isso agora para o dolutegravir. Se vocês virem a luta da história pelo acesso ao dolutegravir no Brasil, vocês vão ver que a gente fala de licenciamento compulsório desde 2015. Desde lá, nós estamos demandando licenciamento compulsório desse medicamento. Mas em 2023, essa luta ganhou um novo capítulo e o GTPI, junto com outras organizações da sociedade civil, enviou uma carta à ministra da Saúde, Nízia Trindade, em 4 de maio de 2023, na data, aliás, que se comemorou 16 anos do licenciamento compulsório do Efavirenz, e a gente deu muita ênfase a isso, porque foi no governo Lula, foi para um tratamento de AIDS, e nós temos aqui uma nova situação, 16 anos depois, que merece a atenção desse governo, que é o licenciamento compulsório do dolutegravir. Nós mandamos, então, nesse mesmo dia, pedindo o licenciamento compulsório de todas as patentes e pedidos de patentes relacionados ao dolutegravir. E em abril de 2023, vale citar, tinha uma patente concedida, e por isso que eu destaquei pedidos de patente, mas também tinham 3 pedidos de patente. Então é importante esse detalhe técnico, que a gente não quer só licenciamento compulsório da patente, mas a gente quer também que esses pedidos de patente saiam do nosso caminho e que eles também sejam licenciados compulsoriamente para a gente não ter surpresas no futuro. E o fundamento é muito simples: interesse público. Não tem discussão, não tem nenhuma dificuldade jurídica, não tem nenhuma dificuldade técnica, porque o interesse público pode ser justificado de diversas maneiras, através da soberania sanitária, da coordenação de políticas públicas, da redução de preços, numa economia de 120 milhões de reais por ano, numa estimativa, e a diminuição do risco de abastecimento, como a gente já falou. Mas, apesar dessa obviedade, nós estamos já há 3 meses sem uma resposta do Ministério da Saúde. Sem uma resposta oficial, pelo menos, porque no dia 14 de junho, até a Regina estava aqui, não sei se ela ainda está, mas queria agradecer a ela mais uma vez. Nós já agradecemos elas várias vezes. Na reunião do Conselho Nacional de Saúde, ela fez essa pergunta para a ministra, perguntou sobre a nossa carta, e a ministra foi obrigada a responder ali. E a resposta, basicamente, como vocês podem ver aí, é que a carta está sob o cuidado do Ministério da Saúde, eles estão preocupados com acesso, mas eles preferem agora esgotar outras ações, outras alternativas, e esse é o momento, segundo a ministra, de ganhar musculatura para poder, no futuro, pensar, talvez, na saída compulsória para esse problema. Mas que sim, a licença compulsória seria um caminho viável, caso nada mais funcionasse. Mas sobre isso, como meu tempo já está chegando ao final, eu queria só deixar uma reflexão em aberto, que talvez nós possamos discutir melhor na hora do debate, que é: o que significa ganhar musculatura? Quanto tempo já o Brasil vem ganhando musculatura e a gente não tem um licenciamento compulsório desde 2007? O que são as outras alternativas? A gente ainda está apostando em acordo com a indústria transnacional? É isso que a gente espera? Enquanto a indústria nacional está entrando com diversos processos judiciais contra a PDP, a gente está esperando algum tipo de acordo voluntário com essas empresas? Então, ganhar musculatura, a nosso ver, não é uma justificativa plausível, não faz sentido no contexto que a gente está aqui agora, e a gente não só está anos-luz, como aparentemente a gente está anos-luz da Colômbia, como o Francisco disse, a gente está anos-luz do próprio governo Lula
inclusive no início do século XX, quando nós tínhamos uma utilização muito mais razoável, muito mais robusta da licença compulsória num governo que está longe de ser um governo de esquerda, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso no Brasil. Então, é essa posição que a gente quer ter no Brasil. Esse é, no mínimo, uma bandeira amarela, um sinal de cuidado, não só para o governo, mas para a sociedade civil ficar de olho no caminho que nós estamos tomando. Mas nós seguimos a nossa luta. Nós participamos intensamente da 17ª Conferência Nacional de Saúde, em que nós lutamos pela aprovação dessa moção de apelo defendida pelo GDPI pedindo licença compulsória desse medicamento. E aqui eu queria encerrar com algumas lições aprendidas, né, ao longo desse processo. Na verdade, compartilhar aqui algumas das lições que eu acho que a gente pode extrair desse processo todo. Primeiro, a gente precisa reconhecer que as soluções não vão vir de acordos voluntários com empresas transnacionais. E aqui vai um recado claro e direto para financiadores, ONGs do Norte Global e outros atores, para o governo, que ainda esperam acordos voluntários com essas empresas. A gente precisa parar de conceder patentes imerecidas, porque, como vocês podem ver, tudo isso poderia ter sido evitado se a gente não tivesse concedido inconstitucional e ilegalmente uma patente no Brasil. Restabelecer a anuência prévia da Anvisa no Brasil. Se a Anvisa tivesse sido respeitada, nós teríamos tido uma história totalmente diferente em relação ao dolutegravir no Brasil. E agora que a Anvisa nem está mais nesse papel, a situação é ainda pior. Reconhecer a importância da oposição a pedidos de patente, mas esse caso nos mostra a importância de a gente não ignorar também as suas limitações. Reconhecer que a luta da sociedade civil não pode, de maneira nenhuma, depender do governo do momento. Nós estamos vendo que não importa o governo, a posição neoliberal em relação à propriedade intelectual continua rigorosamente a mesma no Brasil. Então, a gente precisa ser firme em relação a isso e não podemos deixar isso passar em branco. Aumentar a transparência de acordos que envolvem o poder público, como a gente pôde ver o problema gravíssimo no caso da aliança estratégica, que ninguém sabe para quem que ela é estratégica. Normalizar o licenciamento compulsório de patentes. Aqui, gente, não precisa de abuso de patente, aqui a gente não precisa de uma pandemia, a gente não precisa de nada disso. O que a gente precisa é claramente reconhecer que licença compulsória é uma coisa comum que pode ser utilizada de maneira tranquila e em caso de interesse público. E isso não é nada de radical, nada de extremista, coisa que a gente pode discutir também mais adiante, caso tenha dúvidas sobre isso. E, por fim, a gente não pode, e aqui eu gostaria de apenas reforçar o que o Francisco disse com maestria, a quem muito me inspira nesse último ponto, que é o ponto mais importante dessa apresentação, que a gente não pode limitar a luta da sociedade civil às estruturas impostas, não oferecidas, não flexibilidades, não salvaguardas, as estruturas impostas pelo próprio sistema de propriedade intelectual, que inclui as licenças compulsórias. Vamos lutar pelas licenças compulsórias, elas salvam vidas? Salvam. Mas isso nunca vai poder ser o nosso horizonte. Nós precisamos ser muito mais imaginativos e corajosos em relação a esse ponto. Aqui eu faço 2 recomendações de leitura recente sobre esse tema no Brasil, para quem tiver interesse. Um agradecimento à Outra Saúde, que tem feito uma cobertura incrível desse processo. E repetir, a história do dolutegravir no Brasil ainda não acabou e continua sendo uma história de luta da sociedade civil. E essa sociedade civil inclui todos nós que estamos aqui hoje. Precisamos de vocês nessa luta. Muito obrigado. Acompanhem os trabalhos do GTPI, somem forças conosco, como sempre fizeram, porque essa luta está só no começo. Muito obrigado e estou à disposição para o debate. Obrigado, Alan, aí pela apresentação. Acho que deu um bom panorama sobre a quantas anda o dolutegravir no Brasil, bem diferente, né, da Argentina, apesar da luta já tão longa, a gente parece ter avançado pouco, né? No sentido de, enfim, um medicamento que a gente já até considera antigo e certamente um erro a concessão da patente, e vamos ver como é que vai ficar agora com a questão do Dovato, né? Esperamos não ter problema para a fabricação e a disponibilização desse medicamento no Brasil, que certamente vai ajudar a vida de muita gente. Então, pessoal, nós vamos abrir agora para as
para as perguntas. A gente tem aí uns 20, 30 minutos ainda de tempo. Tem algumas questões no chat que eu vou tentar ler. Tá? Só queria avisar que essa live fica gravada, tá certo? Ela fica gravada, editada e vai para o canal YouTube da Bia com GTPI, tá bom? Então, para quem quiser acessar depois, para pegar algum dado, apresentação, enfim, isso fica disponível no canal YouTube. E também a gente vai ter um relato, uma espécie de relatório com os pontos principais colocados aqui e que também ficará disponível mais adiante no site do GTPI, tá bom? No De Olho das Patentes. Então, eu vou... as pessoas que quiserem colocar podem ir se manifestando, levantando a mão, e eu vou entrar aqui em algumas perguntas, mais perguntas mesmo do que os comentários, sobre aqui a nossa live. Na verdade, temos duas perguntas mesmo. Uma é do Javier, nosso companheiro de Lima, Peru. La decisión del Tribunal Andino sobre la declaración de interés público en Ecuador afecta el proceso en Colombia? Yo pienso que es una pregunta para ti, Francisco. Y también Javier puso una pregunta también, no me queda claro por qué no utilizar el mecanismo de uso gubernamental si bien no se desarrollan las normas, es una oportunidad para desarrollarla si se está convencido. Bien, un abrazo a Javier. Y si alguien más, ahí sería Luis Adrián en la secuencia para hacer su pregunta. Pero, Francisco, por favor. Sí, estos dos temas fueron materia de mucha discusión y siguen siendo y tienen muchos elementos muy interesantes. Varias personas, especialmente varios abogados, varias abogadas, son de la opinión de que con la reglamentación de ADPIC más la 486, el gobierno de Colombia y cualquier gobierno en la comunidad andina podría tomar la decisión de utilizar cualquier patente y eso es el uso público no comercial, en cualquier momento y con una justificación de la que es responsable directo, es decir, el gobierno estima, y para eso es gobierno, que una patente que el gobierno concedió la va a utilizar porque tiene razones de interés público, de conveniencia, de uso por el gobierno. Aquí hay una reflexión que vale la pena hacer y que tiene mucho que ver con las frases finales de mi compañero de apellido Alan. Y es que la legislación internacional sobre propiedad intelectual es una legislación impuesta y no es una legislación que obedezca a nuestra realidad jurídica y por supuesto no a nuestra realidad financiera y política, pero no a nuestra realidad jurídica. Si ustedes analizan bien, los medicamentos en Estados Unidos no los compra el ministerio, los compran aseguradores, están en las farmacias y hay mecanismos de seguros mediante los cuales no es el usuario el que los paga de bolsillo, sino que los paga el seguro en la medida en que todos los problemas que tiene este esquema. En Europa, que es donde realmente se origina la propiedad intelectual, el esquema funciona de una manera un poco más compleja porque finalmente en casi todos los países lo que funciona son sistemas de aseguramiento público, pero en los cuales el medicamento funciona como una mercancía, como si el director de un hospital saliera a comprar
lápices o saliera a comprar papelería o saliera a comprar cualquier tipo de suministro, incluyendo medicamentos, y que los medicamentos fueran como cualquier otra compra que tiene que hacer un hospital o un consultorio o un médico. En ese contexto de considerar el medicamento solamente como mercancía, es que aparece esta legislación de propiedad intelectual y de propiedad industrial para productos producidos industrialmente, etcétera, 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 que hace que acomodar esas realidades jurídicas a la situación de nuestros países genere unos conflictos y unas discusiones que, pues, ahí puede uno tomar distintas posturas. Hay quienes dicen el ministerio hubiera podido tomar la decisión de comprar el medicamento a un productor de genéricos y eso es una declaración de, no, eso es una licencia obligatoria, uso gubernamental. Hay quienes dicen, y aquí es donde viene el argumento principal o la respuesta principal, que de todas maneras todos nuestros países se comprometieron a aceptar el debate, el litigio en los estrados judiciales de cualquier declaración de interés público o de cualquier licenciamiento obligatorio. Y lo que hace el ministerio y lo que hace el gobierno es una discusión interna para tratar de utilizar mecanismos que en caso de que sean demandados en un juzgado, sean de muy fácil defensa, sean muy seguros, sean muy lógicos. Es la razón por la cual se escoge utilizar la vía de una reglamentación que hay para declaración de interés público para luego declarar la licencia obligatoria. Esa es la primera respuesta, y la segunda para Javier es que efectivamente discutimos mucho la decisión del Tribunal Andino de Justicia. Esta es una discusión y un asunto muy andino, es de la CAN, en contra de lo que había hecho Ecuador. La cara, el aspecto más importante de la decisión del Tribunal Andino es que en Ecuador se declararon de interés público todos los medicamentos de la lista de medicamentos esenciales para ser adquiridos por el Ministerio de Salud. Y lo que dice el Tribunal Andino en esta sentencia de hace unos 3, 4 años es que eso es contrario al ordenamiento andino, es ilegal en el contexto andino, y que cada producto tiene que ser evaluado caso por caso, y que entonces las licencias ecuatorianas que usaron como fundamento la declaración de interés público general, pues estarían en condición de ilegalidad, y que de ahora en adelante ese no puede ser el argumento. Pero eso no quiere decir que en el caso de Colombia no hemos tenido declaraciones de interés público generales para todos los medicamentos, y se va a hacer un análisis caso a caso, que era lo que más insistía el tribunal. Pero justamente por esa consideración quisimos utilizar la figura del interés público de oficio. Está bien. Bueno, gracias, Francisco. Le paso la palabra entonces a Luis Adrián, que está con la manito levantada. Hola, buenas tardes a todos y a todos. Es un gusto ver a algunos amigos, algunos que nos vimos hace poco en Brasil. Gusto saludarles. Yo quiero comentar un poco lo que hizo en este caso el gobierno mexicano. Nosotros llevamos muchos años que empezamos a posicionar el tema de las licencias obligatorias, y hace algún tiempo el gobierno mexicano, cuando estaba otro mandato, nos mencionó que eso no iba a ocurrir nunca en México, porque le importan más la venta que hace de toda la manufactura en materia de autopartes para vehículos, ahora de televisiones de plasma que se hacen en la frontera, y toda la franja fronteriza que tiene maquilas, que el poder hacer licencias compensatorias, porque eso se abriría un tema muy complejo para el comercio exterior que tiene México con diferentes países.
dentro de este nuevo gobierno que tenemos, se empezaron a mencionar en algunos momentos que ellos iban a hacer una acción de licencias compensatorias para garantizar mejores precios. La sorpresa fue que tampoco fue así, ratificaron el TEMEC y tuvieron una postura fija, pero fue muy interesante porque aprendieron a negociar de una manera distinta los dos precios de medicamentos para dolutegravir y para Victegravir. Y esto fue enfrentar primero en una guerra de precios a la industria farmacéutica a tal grado que se bajaron a precios que nunca se habían bajado en México y se negoció por primera vez en volumen, con algunas salvedades en algunos contratos que pudimos obtener, donde dan algunos apoyos adicionales por la compra del volumen. Hoy en día en México somos más de 200,000 personas que vivimos con VIH, donde la primera línea es los medicamentos de integrasa de segunda generación, tanto dolutegravir como Victegravir, y es bien interesante porque gracias a este tipo de negociaciones se pudo reducir considerablemente el precio. No tenemos el precio de un genérico y eso es importante aclararlo, pero sí se redujo casi en un 80% el precio que antes se pagaba por un medicamento antirretroviral en el país. Hay otro dato importante, porque hace algunos meses Gilead había negociado conjuntamente el precio del medicamento para la hepatitis C, ya voy a terminar, para la hepatitis C, y fue a lo que Gilead en todo momento se puso una bandera de ser el ganador, y todos los eventos que hacían o los apoyos que se habían pactado con el gobierno para darse, ellos pedían que estuviera brandeado, Gilead pedía que estuviera brandeado, es decir, que apareciera su marca. El Estado mexicano en diversas ocasiones les dijo, no queremos que ocurra eso, y fue una acción bien interesante porque hace, le repito, no más de 2 meses, le quitó todo el contrato a Victegravir porque les dijo, yo les dije que no pusieran su logotipo en los apoyos que se daban, que habíamos pactado, lo siguieron haciendo. Y le quitó todo el contrato de hepatitis C y se lo dejó a Avi con un precio todavía aún mejor, y creo que esto nos abre también la puerta a otros escenarios, no nada más las licencias compensatorias, sobre todo en aquellos gobiernos que están racios a hacer estos procesos, donde también se puede incidir de una manera distinta para bajar los precios. Y repito, yo sé que no son los mismos de un precio de un medicamento genérico, pero abre una posibilidad nueva de tener un tipo nuevo de negociación. Bueno, gracias. Yo regreso aquí para yo estoy hablando en español porque me parece que somos la mayoría los que hablan español. Ahora, una pregunta también de Francisco para Francisco. ¿Existe plazo para la conformación del comité para decidir sobre la licencia obligatoria? Ahí yo devuelvo la palabra para ustedes, para los tres, caso quieran, o incluso Lorena, si quieren plantear algo sobre lo que fue preguntado acá ahora, y para, en fin. Y si alguien más quiere preguntar, puede levantar la mano o escribir acá en el chat. Vale. Muy rápido la respuesta. El comité ya se integró. El comité tiene un plazo de máximo 3 meses, pero ya tuvo su primera reunión para instalarse y definir los criterios con los cuales van a trabajar, y en este momento se está terminando el documento que deben analizar y aprobar los 3 comisionados, uno del Ministerio de Comercio, uno del Ministerio de Salud y uno del Departamento Nacional de Planeación, que es más o menos un ministerio también en Colombia, más o menos 3 ministerios, y ellos 3 tienen que tomar la decisión, y eso debe suceder en un poco más de un mes, en máximo plazo, pero la intención del ministerio es en las próximas 2 semanas tomar una decisión. Muy bien. ¿Alguien más quiere, Lorena o Alan, hacer alguna consideración sobre las 3
preguntas que fueron planteadas aquí. Yo como para hacer una observación de lo que fue las presentaciones de hoy, estoy muy contenta de que sigamos en el camino de la lucha, de ver generaciones como la de Francisco, que todavía continúan a pesar de todos los años acumulados de lucha, y ver por otro lado a Alan, un joven tan empoderado, llevando esta lucha a nivel, bueno, también Susana que apareció, pero me gustó mucho Rosy ver, tenía que ser. pero me gustó mucho ver la fuerza con la que Alan trabaja estos temas, pero también lo transmite. Bueno, nada, tenemos que seguir. Claramente esto no se terminó acá. Por ahí hacer un hincapié en esto que reflexionaba Francisco, de que bueno, este sistema, que es innovación tecnológica, que es predominante, deberíamos tener otro sistema, deberíamos trabajar en ese sentido. Yo no sé a esta altura, luego de haber tenido la pandemia del COVID y que toda la contradicción, digamos, que trae este sistema ha quedado sobre la mesa, todo el trabajo que se hizo con la waiver y que, bueno, vemos que finalmente terminó como siendo un instrumento al cual no podemos acceder, porque como reflexionábamos hace poco con el grupo de Redland, ningún país ha podido, o mejor dicho, ha hecho uso de la waiver a nivel nacional, y estábamos viendo que en parte tiene que ver con que ya no está la emergencia que se necesita declarar, la emergencia para el COVID a nivel de los países. Con lo cual, digamos, seguimos sin una salida efectiva de este sistema. Las oposiciones a las patentes son instrumentos muy importantes. De hecho, bueno, en mi presentación se ha podido ver cómo hemos podido rechazar patentes, solicitudes de patentes, pero además también reducir el precio y producir ahorros significativos para el Estado. Las licencias obligatorias son una herramienta muy difícil de usar, porque para que los gobiernos puedan tener, digamos, generar la voluntad política para adoptarlas lleva mucho tiempo. Siempre hay estas otras cuestiones como represalias de parte de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, de las empresas que se ponen en el medio y que nos dificultan llegar a una emisión de licencia obligatoria. Pero bueno, es lo que el sistema nos da y es lo que tenemos que seguir usando para seguir, digamos, demostrando que este sistema no nos sirve para la salud, puede servir para las ganancias, pero no nos sirve a nivel de la salud, y es nuestro aporte, digamos, como sociedad civil, mantener estas discusiones sobre la mesa. Probablemente en Argentina, que nunca hemos usado la herramienta de licencias obligatorias, vamos a estar trabajando en los próximos años. Hemos hecho un recorrido de análisis de la legislación a nivel nacional, y bueno, creemos que estamos preparadas para iniciar una lucha como la que han descrito los compañeros tanto de Colombia como de Brasil. Bueno, nada, felicitarlos y gracias por haber organizado este debate, y gracias a todos los que vinieron. Bueno, eso. Alan o Francisco, ¿tienen alguna consideración más? Sí, parece que sí. Seguimos la secuencia. Bueno, Alan, dale. Francisco primero. O Francisco, como quieran. Ahora muy informal, gente, si no hay... No, yo quería hay preguntas. preguntarle a Lorena si esta versión de que dolutegravir, el laboratorio se olvidó de hacer la solicitud, ¿ustedes la consideran real? Eso uno no cree que suceda así. Y bueno, la siguiente pregunta es si, en su opinión, en opinión del grupo,
Una de las razones puede ser que ellos consideren que no hubiera podido superar una oposición a patentes de las que la Fundación ha hecho gala en los últimos años, que es la teoría que tenemos aquí en Colombia. Ojalá sea así. Realmente, digamos, Argentina en la región es un mercado bastante atractivo para los negocios de este tipo, ¿no? O sea, lo que creemos, hay otros medicamentos que también vemos que no han tenido solicitud de patente, que han sido muy importantes y que, bueno, alguna cabeza de algún abogado debe haber corrido por ahí. Ojalá que haya sido, por lo que decís, Francisco, bueno, que tiene que ver con los estándares de patentabilidad que tenemos en Argentina, bueno, que a partir de la adopción en el 2012 de las guías de patentabilidad son mucho más rigurosas, mucho más estrictas, las guías de patentabilidad en establecer qué es patentable y qué no en nuestro país. Eso ayudó un montón. Y en términos de salvaguarda de salud, nos parece que son las más importantes. Tal vez las guías tuvieron peso en determinar que la empresa no haya presentado su solicitud de patente sobre dolutegravir, pero bueno, déjame pensar que se les pasó el plazo, porque igual lo intentan, aunque saben que no es patentable. En Argentina tenemos miles de solicitudes de patentes por año, que bueno, que lo que hacen es atiborrar de trabajo a la oficina de patentes y restarle la posibilidad bueno, de trabajar en aquellas que realmente hay que hacer, que no están dentro de las guías y que bueno, que son sobre los compuestos principales. Así que bueno, espero haber contestado. Alan? Você toca lá. Queria só fazer um comentário final bem rápido e dizer mais uma vez que é muito inspirador e revigorante estar aqui ouvindo tudo isso e saber que essa luta começou há muito tempo e o caminho é longo ainda, né? E a responsabilidade é muito grande, isso que a gente está falando tudo aqui é muito sério e muito complicado, muito complexo. Mas está claro que o que a gente precisa agora é uma sociedade civil forte e de muita solidariedade internacional. Dá para a gente ver que a gente aprende muito aqui um com os outros. E nesse ponto eu queria muito reforçar o que o Francisco trouxe na apresentação dele sobre a questão dos bloqueios e outras questões estruturais de violação de direitos humanos. Eu acho que a gente não pode se focar só no nosso nicho de atuação, mas entender como que isso está relacionado com uma exploração neocolonial do norte global sobre o sul global. Eu acho que está ficando fora de moda falar de imperialismo, está fora de moda falar sobre neocolonialismo, mas a gente não pode deixar isso sair de moda, porque tem muita gente morrendo por causa disso. Isso devia estar nos certificados de mortes, como o Francisco bem trouxe da declaração da Redlan, e nunca deixar sair do nosso horizonte o fim do sistema de patentes. Isso não tem nenhum tipo de contradição com licença compulsória, com outras formas de oposição a patentes, nenhum tipo. Isso é uma falsa dicotomia. A gente tem que exigir que isso esteja no horizonte do debate, porque se não tiver, a gente já perdeu. A gente entrou no debate em que, de um lado, a gente tem TRIPS Plus e do outro lado tem flexibilidade dos TRIPS, e aí a gente está jogando no jogo deles, na regra deles, e aí é impossível de ganhar. E se a sociedade civil deixar de imaginar um futuro diferente desse, a gente já está vivendo a distopia e não tem saída. Porque não tem saída sem a sociedade civil. E aí eu queria deixar uma última reflexão, que é que, da minha perspectiva, para a gente ficar atento, já que nós estamos aqui entre companheiros, é que eles estão querendo enterrar a gente em flexibilidade dos TRIPS, estão em licença compulsória, licença voluntária, nem se fala, mas também estão querendo enterrar a gente em negociações internacionais em torno de TRIPS waiver, em torno de tratados de pandemia, de muitas reuniões, cartas abertas, intervenções desrespeitosas de 1 minuto nesses órgãos multilaterais. Eu acho que a sociedade civil tem que estar atenta a não legitimar esses processos, de ficar participando e legitimando algo que não serve às pessoas que verdadeiramente sofrem hoje no mundo, e o nosso papel é denunciar isso e não compactuar com isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Então, muito obrigado, pessoal. Então, a gente vai caminhando para o nosso encerramento. Já temos praticamente 2 horas de live, acho que já vai ficar um pouco cansativo. Mas, enfim, Luciana, tu quer colocar alguma coisa aí rapidinho, então? Vi que tu levantou a mão. Não, foi só uma palminha, velho. Ah, tá bom. Então, também eu queria, antes de encerrar, agradecer muitíssimo, me surpreendeu aqui, e é muito bem-vindo, acho que isso é muito bom, uma grande presença de colegas da nossa rede Vacunas para la Gente, né? De colegas da América Latina, então isso é muito bom, é muito revigorante, né? Eu acho que a ideia é fazer realmente criar oportunidades de solidariedade interregional para que a nossa região tenha uma voz cada vez mais ativa, mais forte nessa questão do acesso a medicamentos. Aqui, a América Latina é um país pioneiro, é uma região pioneira, né, nessa questão da luta por acesso a medicamentos e vacinas, e muitas vezes não reconhecido sobre esse lugar, sobre esse papel, né, sobre esse lugar de fala. Então, para mim, ver essa presença aqui de todos os colegas da região realmente é muito bom, e a gente espera criar mais oportunidades para que essa solidariedade se manifeste e caminhe para ações bem concretas para ampliar o acesso a medicamentos e às vacinas. Tá bom? Então, nesse sentido, eu já vou aqui anunciar, antes de encerrar, que dia, Suzana, é a nossa... Pode colocar aí no chat, a nossa live é dia 15, né? Eu não sei muito bem a hora. Me escutem. Sim. Diga. Congelou? E tá ruim? Eu consigo falar, velho? Você... Conseguiu. Não, né? Diga. A gente vai ter mais uma roda de conversa no dia 15 de agosto, às 14 horas. Vai ser sobre o desenvolvimento das vacinas de mRNA e sobre a sustentabilidade, que será bem interessante. E muito obrigado, Francisco, Lorena e Alan, por terem aceito esse convite. Foi muito enriquecedora essa roda de conversa. Fico muito feliz. Tá bom, pessoal? Então, essa questão das vacinas de RNA mensageiros também é uma questão muito séria, também toca em muitos dos pontos que a gente levantou hoje aqui, propriedade intelectual, acesso, parcerias entre governos. Então, é bem importante a gente trazer essa discussão também para a sociedade civil, né, para a opinião pública, porque eu acho que somos nós os destinatários últimos da vacina, né? Então, a gente precisa estar junto também, acompanhando essa situação, que é também muito complexa, mas que a gente espera também trazer alguma contribuição, tá bom? Então, 15 de agosto, às 14 horas, a gente vai divulgar, e seria muito bom o pessoal da rede estar todo junto mais uma vez. E dia 5 e 6, né, Suzana? A gente tem o seminário do GTPI, de 20 anos celebrando a existência do GTPI, e nós esperamos também contar com todo mundo aqui para participar dos debates. Aí vai ser um dia inteiro, para a parte da manhã, mas focada na questão da história mesmo, né, do GTPI da luta por medicamentos no Brasil, e à tarde a situação presente e futuro, tá bom? Da nossa luta. Então, a gente também conta com todo mundo aí que queira participar junto com a gente e celebrar esses 20 anos com vitórias, mas ainda com ainda é um caminho, ainda é um começo, né? Como eu gosto de dizer, apesar de todos os anos. Tá bom? Eu não sei se Suzana quer colocar alguma coisa, mas tá bom? Também estão saindo aí algumas publicações que em breve a gente passa para todo mundo, tá? Tem um boletim A Bia, que traz o caso da rilpivirina, né, Suzana? Aí tem
e sobre a questão da Covid, um balanço, e também material educativo sobre patentes. Tá bom? Então, a gente segue junto aí, tá todo mundo ligado.